Bueno, muchachos, este es uno de los seminarios clásicos de la infectología, ¿no? Cuando hablamos de terapia antimicrobiana y hablamos de beta-lactámicos, hablamos probablemente del grupo más importante de antimicrobianos, porque, a ver, combinan varias cosas. Son los antibióticos más seguros, también son los que más diversidad química tenemos, los podemos usar en una amplitud de escenarios clínicos, pues bastante diversa, y adicionalmente, pues son también de lo más efectivo que hay. Entonces, pues hablar de ellos es importante cuando hablamos de infectología. Ahora, este tema de la síntesis del peptidoglicano, que es importante para entender cómo actúan los betalactámicos, y ya vamos a ver por qué, ustedes lo ven en más profundidad con el profesor Osorio en la clase de síntesis de la pared bacteriana. Pero para recordar algunos aspectos que son importantes para este seminario. Primero, la recomendación, ¿no? Tenemos aquí Anastasios Tipas, esto es Nature 2011, lectura recomendada. Cuatro pasos secuenciales: la prefabricación de ladrillos, el transporte de esos ladrillos a través de esta cinta transportadora, el flipado hacia el exterior y el ensamblaje. Aquí es el punto crítico. Pero todos estos puntos son críticos para muchos fármacos. Por ejemplo, aquí la fosfomicina puede actuar, ¿cierto? Inhibiendo este sistema de enzimas MUR, que, como su nombre lo indican, están aplicadas a la síntesis de esta molécula que es la mureína o lipid 2, ¿no? Tiene apodos porque decirlo, a ver, N-acetilmurámico, N-acetilglucosamina, uridín difosfato pentapéptido, ¿no? Entonces eso es un poco largo, ¿no? Entonces por eso termina teniendo apodos más fácilmente la llamamos lipid 2, o en el bajo mundo es conocida como la mureína. Tiene esta característica de tener este pentapéptido que tiene varias propiedades. Uno, no es ensamblado en los ribosomas, es ensamblado acá. Entonces imagínense lo antiguo que es esta molécula, que es ensamblada aminoácido por aminoácido, aquí uno por uno, y termina en este residuo de ala de ala. La otra cosa es que la mayoría de proteínas en los seres humanos son, a ver, son levogiras o estrógiras. Ya no me acuerdo, pero esta es al revés de las otras. O sea, el isomerismo óptico de esta proteína es contrario al de la mayoría de las proteínas con importancia biológica. Y lo otro bien importante es que tiene esta particularidad que termina en de alanina, y vamos a ver por qué es importante aquí. Entonces, fíjate que aquí tenemos, aquí voy a pintar aquí esto sería una enzima, una proteína transmembrana, en este caso sería una PEP. Las PEPs, bueno, se llaman PEPs, proteínas de unión a la penicilina. Hay de muchos tipos. De hecho, hay otras enzimas, por ejemplo, que se encargan de hacer esto, que es pegar azúcar con azúcar, transglicosilación. Pero cuando usted va a producir pared nueva, usted tiene que romper la pared para empezar a unir pared nueva. Entonces, aquí va a necesitar endopeptidasas, carboxipeptidasas, eso también lo hacen algunos tipos de PEPs. Pero también lo más importante es esta reacción entre cruzar un péptido con el otro, de tal manera que con la transglicosilación, pues hacemos la elongación de una cadena de mureína, pero el pegado lateral entre dos cadenas sucede a través de esta reacción de transpeptidación. Esa es la principal reacción que hacen las PDPs, y lo hacen reconociendo esto, que es precisamente la terminación del pentapéptido que termina en dealanina, dealanina. ¿Por qué lo hacen? Miren ustedes aquí, esta es la estructura química de la dealanina, dealanina, y miren la similitud molecularmente hablando tan amplia, tan sorprendente que tiene con la penicilina. Los betalactámicos, bueno, son amidas del tipo lactamas. Entonces aquí ustedes ven el grupo amida, esto es un carbono alfa, este es el beta, y como eso depende, esta amida depende de este carbono beta, pues se le llama betalactamas o betalactámicos. Este es el anillo betalactámico, un anillo bastante inestable, muy reactogénico. Es la locura, él reacciona fácilmente con lo que le pongan, pero aquí puntualmente, si no estoy mal, este carbono, o usted me excusará, no sé si es este otro, reacciona aquí con un grupo hidroxilo en el sitio catalítico de la PP. En este caso está dicho que no, porque está mutada, es la PP2A. Piense usted que es otra PP. Entonces, claro, y se une en una reacción en la que se transfiere un grupo acil, o sea, una reacción de acilación. Resulta que las reacciones de acilación son reversibles, pero son reversibles en presencia de agua, H2O.
Y dígame usted aquí, ¿qué agua se va a acercar? ¿Qué molécula de agua se va a acercar si aquí está la bicapa lipídica, repele eso? Entonces, para efectos prácticos, esa reacción de unión del beta-lactámico a la APP es irreversible. Ahora, las bacterias hicieron muchas cosas para hacer resistencia a los betalactámicos. Varias. Una, pues, alterar estas PDPs para que se pegue a la dialanina, pero no se pegue el betalactámico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, alteraciones en las PDPs como esta que está esquematizada aquí, la PP2A. Pero también exportaron PDPs solubles. A eso le llamamos betalactamasas. Claro, se pegan al betalactámico, pero aquí sí hay agua. Entonces aquí sí se da la reacción de desacilación y al desacilarse la unión covalente que tenían, el anillo beta-lactámico se rompe aquí. Y entonces pues ya cambia la estructura química del beta-lactámico y ya pues no se pega a la PDP porque no está configurada de la manera que va a incidir en ese grupo hidroxilo que está ahí esperándolo en el sitio catalítico. Es interesante lo sofisticado que es este mecanismo desde el punto de vista biológico, evolutivo, químico, y de la gran diversidad, de hecho, que tenemos de betalactamasas y los vamos a hablar en el seminario al respecto. Recomendaciones de lectura, Alexander Egan, este es un seminario actualizado del 2020 de la regulación de la síntesis del peptidoglicán. Interesante, básicamente es complementario, yo no diría lean este y no el del profesor Tipas, no, son complementarias las lecturas, de pronto está pues un poquito más de recursos y actualizado, fíjense nomás aquí tenemos a la célula gram negativa, si lo ven acá, y aquí a la célula gram positiva. Desde acá, aquí está la membrana externa, la membrana citoplasmática, el espacio periplásmico, una pared que tiene uno, dos, máximo tres capas de mureína, mientras que en el gram positivo, pues estas capas de mureína sí pueden seguir aquí hasta, no hasta el infinito y más allá, pero sí pues pueden ser hasta tantas como 25 capas y en algunos mecanismos de resistencia que vamos a ver, como la regulación a la baja del operona GR en Staphylococcus aureus, se pueden generar paredes extraordinariamente gruesas y eso también es un mecanismo de adaptación a la acción de los antibióticos. Y esta una penúltima recomendación de lectura, Sauvage, este es un autor, un químico espectacular, tiene esta serie, esta revisión del 2008, y usted, profe, pero no tiene una más reciente, sí, ya tiene 15 años, ¿no? No he encontrado una más reciente, ya casi 14 años, 15 años, 2008 sí, casi 16 años, ya casi. De taxonomía de las PEPs, no he encontrado una mejor. Si ustedes la encuentran, actualizamos este seminario. Pero miren lo interesante, porque es que cuando usted, clase A, clase B, clase C, que el tipo 4 que el tipo 5 esto es bien interesante. Usted dice, pero profe, ¿para qué yo voy a aprender todas esas cosas? Bueno, realmente no termina siendo importante nada más que ni nada menos que para, por ejemplo, entender cómo actúan ciertos antibióticos frente, por ejemplo, al Staphylococcus aureus. Usted dice aquí, mire, actúa la PDP2, pero adicionalmente usted puede decir aquí la PDP2A, codificada por el gen MECA. Pero ¿y qué pasa si yo le bloqueo al Staphylococcus aureus también la PDP1 y la PDP3? ¿No me genera un sinergismo? Y eso es efectivamente lo que se ha demostrado, por ejemplo, de la combinación ertapenem más cefazolina, ¿sí? O usted va y busca, por ejemplo, en Enterococcus fecalis. Ah, bueno, si yo bloqueo la PDP4, pues eso lo hace la ampicilina, ¿cierto? Pero ¿y qué pasa si yo le bloqueo otras PDPs con la adición de ceftriaxona? Por ejemplo, le bloqueo la PDP1 o PDP3, por ahí debe estar. Entonces, claro, se generan efectos sinergísticos. Entonces, si yo, bueno, es decir, usted puede vivir la vida sin esto, claro, pero si usted quiere profundizar en la comprensión de los mecanismos de función y de adaptación en esta guerra biológica que son los betalactámicos y las bacterias, bueno, pues necesario claramente profundizar en esta taxonomía y esta es una excelente revisión para hacerlo. Adicionalmente, pues tenemos este concepto que es el PKPD. Uno dijera, bueno, es lo único, pero no, hay varios aspectos, fíjense, para entender la acción de un antimicrobiano hay que saber de bioquímica, hay que saber de farmacología clínica, hay que combinar muchos saberes. Otra cosa es esta palabra eficacia no, efectividad, efectividad. Lo que pretende, esto que es un paradigma, el paradigma PKPD, ¿qué es paradigma? Es, a ver, es un constructo, es una acumulación de modelos, es un marco conceptual.
que nos permite entender un fenómeno biológico, un fenómeno social, cualquier cosa, ¿sí? Nos permite comprender una realidad, ¿sí? Entonces, esto es lo que es el PKP, es un paradigma dentro de la farmacología clínica que busca predecir la efectividad, esa en vivo, esa es la efectividad, de un antimicrobiano y su curso en el tiempo. En últimas, esto depende de la capacidad que un antimicrobiano tiene de erradicar una población de microorganismos. Y dos factores fundamentales inciden en ello. Uno, la magnitud de la exposición de esa colonia, puede estar en el pulmón, en la vejiga, en la sangre, en el endocardio, la magnitud de la exposición a un antibiótico y eso lo va a determinar lo que el cuerpo le hace al antibiótico o al fármaco, o sea, la farmacokinetics o farmacocinética. Pero el segundo factor es y bueno, una vez llegó el antibiótico allá, ¿qué tan potente es? Y entonces aquí tenemos varios conceptos, por ejemplo, la MIC, la concentración inhibitoria mínima, o la MBC, la concentración bactericida mínima. O sea, ¿qué tan potente es el fármaco? Ah, bueno, a eso le llamamos farmacodinamia o pharmacodynamics en el caso de los antimicrobianos, por supuesto. Y cuando combinamos un parámetro farmacocinético con un parámetro farmacodinámico, pues tenemos eso, un parámetro PKPD que en últimas es una aproximación para entender o predecir, como una especie de correlato de efectividad que me prediga, oiga, ¿va a servir el antibiótico o no va a servir? Hagámoslo, por ejemplo, aquí en esta casi clásica curva concentración-tiempo. Cuando yo administro un fármaco, ¿cierto? Llego a una concentración máxima, si no administro más dosis, pues él se va a depurar y se va a eliminar. Ahora, estos son parámetros farmacocinéticos, ¿cierto? La Cmax, el clearance. Pero ¿qué pasa si yo le meto aquí un parámetro farmacodinámico? Por ejemplo, esto es una concentración, la concentración inhibitoria mínima. Entonces está aquí. Y cuando yo asocio o relaciono más bien un parámetro farmacocinético con un farmacodinámico, suceden cosas interesantes. Por ejemplo, la relación C+MIC es un predictor de efectividad clínica de los aminoglucósidos, ¿sí? Aminoglucósidos. O, por ejemplo, si yo miro esto, que es el área bajo la curva por encima de la concentración inhibitoria mínima, esto termina siendo un predictor de efectividad, por ejemplo, de un fármaco tan importante como la vancomicina. Me excusan la letra. O cuando yo tengo esto, el tiempo que la concentración del antibiótico permanece por encima de la MIC, esto es el tiempo por encima de la MIC. Esto es un correlato de efectividad de la acción de los beta-lactámicos. Beta-lactámicos. Entonces, fíjate, claro, esto lo podemos profundizar un poco más, no un poco más, no, bastante más, pero esto es importante tenerlo en cuenta para cómo clasificamos esa acción. Ahora, no es lo único. De hecho, la última de las recomendaciones de lectura, Francisco Vaquero, investigador del Instituto Ramón y Cajal, trae también en Nature Reviews de Microbiology, trae esta interesante revisión acerca, mira, de cuál es la acción última que explica el efecto bactericida de los antibióticos. Y nos trae este modelo que es el modelo de la Time Kill Curve, la curva de letalidad. Para no alargar este video, yo quiero que ustedes mediten en ello y lean el artículo, pero fíjense que aquí se desprenden conceptos tan importantes como la acción bactericida y la acción bacteriostática. Y claro, esto lo podemos complementar, esto nos podría explicar por qué, por ejemplo, aquí está la gentamicina, que es un antibiótico bactericida que depende de las concentraciones. Entonces uno diría, ah, por eso a mayor concentración sobre la MIC, estos antibióticos son más efectivos. Mientras que hay otros bactericidas que no son dependientes de la concentración. Entonces toca buscar qué predice su efectividad. Puede ser el tiempo por encima de la MIC o puede ser el AUCEMIC, no sé, ustedes me dirán. Ahora hay otros antibióticos que no disminuyen la concentración. Esto es concentración de bacterias, no la disminuyen. O sea, son bacteriostáticos. Y entonces, ¿cómo hacemos para predecir su efectividad? Bueno, interesante lectura. Pero para cerrar este seminario, esta microclase, quiero recordarles cuando vimos esa clase de eucariotas versus procariotas, que hablábamos de que la acción en las bacterias sucede fundamentalmente en dos sitios, en las estructuras de la envoltura o en el nucleoide. Entonces, miren, la estructura de la envoltura, desde lo más afuera, miren, cápsula, biofilm, biopelículas, pilis, mecanismos de adhesión, flagelos, mecanismos de movilidad. Oiga, todo sucede afuera, ¿ven? O en esas estructuras de la envoltura, pues está obviamente la membrana plasmática, solo sirve para producir energía, para nada más, ¿no? Y para otras cositas. O la pared, ¿qué harían las bacterias sin pared?
Pregunta, ¿qué le pasa a una bacteria si no puede producir pared? Eso es una catástrofe desde el punto de vista estructural y bioquímico, biológico para las bacterias. Y con las diferencias y adaptaciones que tienen tan espectacularmente diferentes entre gram positivos y gram negativos, y miren todas las cositas que hacen. Bien interesante. Ahora, miren lo que produce o las funciones de esa pared: rigidez, empaquetamiento, permeabilidad, metabolismo, producción de energía, motilidad, adhesión, interacción con el sistema inmunológico, evasión del mismo. Claro, cuando vamos a hablar de la acción de los antibióticos, pues necesariamente casi siempre terminamos hablando de las cosas que suceden en la envoltura bacteriana. Porque esto es el resumen del artículo del profesor Francisco Vaquero. Tengo varios grupos de bactericidas. Aquí están, miren, varios grupos, desde los betalactámicos hasta el trimetoprim sulf, y con varios mecanismos de acción, ¿cierto? Varios mecanismos de acción. Pero en últimas, bien sea por citotoxicidad, bien sea por un lado, bien sea por el otro, para que un antibiótico sea bactericida, tiene que hacer una de dos cosas: o se mete con el material genético o se mete con las estructuras de la envoltura, bien sea la membrana, bien sea producir un estrés en la envoltura, y de hecho el mayor estrés fisiológico que se le puede producir a una bacteria es inhibir la síntesis de la pared bacteriana. Bueno, entonces, con eso terminamos esta reflexión al respecto de la acción de los antibióticos beta-lactámicos.